Esto es un extraction shooter. Entras a un mapa cargado de tensión, tu mochila llena de equipo y cada paso que das podría ser el último. Mientras más avanza la partida, te haces dos simples preguntas. ¿Lo arriesgo todo para salir con más valor? ¿O lo arriesgo todo para perderlo todo en un segundo? De esto van los extraction shooters, un género que muchos decían sería el nuevo Battle Royale, pero la verdad es que nunca ha sido tan simple como eso. Porque mira, en un Battle Royale la regla es clara, el último que quede en pie gana, punto. Pero en un extraction shooter las reglas son diferentes, más crueles y a la vez más emocionantes. Entras, exploras, recoges todo lo que puedas y si logras salir vivo por la zona de extracción, celebras. Pero si mueres, todo se va al suelo. Ese es el gancho. Esa es la adicción. Y a diferencia de lo que pasó con los Battle Royale, aquí no existe una fórmula universal que asegure el éxito. Lo curioso es que, en los últimos años, el género ha evolucionado. Al principio todos lo veían como algo raro, como esa oveja negra dentro del mundo de los FPS. Algunos decían que era demasiado lento, otros que era injusto, pero poco a poco fue creciendo hasta convertirse en la obsesión de miles de jugadores. Y ahora, después de tanta evolución, la gran pregunta es, ¿los extraction shooters ya han tocado techo o aún tienen más que demostrar? ¿Sabes qué es curioso con este género en los videojuegos? Que cuando se lanza o se anuncia un nuevo extraction shooter, la gente siempre reacciona con indiferencia, como si se tratase de otro juego más del montón. Pero la cuestión aquí es, ¿por qué? ¿Por qué la gente ya está cansada de este género cuando en los últimos años han salido muy pocos a comparación de los Battle Royale? Para entender el por qué la gente ya está fastidiada de este género, primero hay que definir qué es un extraction shooter. En este tipo de juegos, el objetivo principal es entrar en un mapa, recoger botín valioso y luego extraerse con éxito para conservar las recompensas. Aquí, el matar a jugadores no es la prioridad, es sobrevivir. Porque si mueres antes de extraer, pierdes todo lo que llevabas contigo y todo lo que habías recolectado en esa sesión. Una experiencia de alto riesgo y alta recompensa. El primer gran referente fue The Division con su famoso Dark Zone, un área PvP-PvE donde si conseguías loot podías quedártelo, pero solo si lograbas extraer. Si morías, ese loot quedaba tirado y podía llevárselo cualquiera. La tensión era brutal. No sabías si confiar en ese jugador que venía corriendo contigo al helicóptero o si te iba a disparar por la espalda al último segundo. Y aunque el modo tenía sus fallas, plantó las bases de lo que hoy entendemos como extraction shooter. Riesgo, tensión y recompensa. Todo en un mismo combo. Estos juegos por naturaleza no están diseñados para la gratificación instantánea. No es como entrar a una partida de Call of Duty, disparar un par de balas, conseguir 3 kills y sentirte un dios. No, acá tienes que sudar cada objeto y cada paso que das. El progreso es lento y a veces frustrante. Pero cuando logras salir con vida después de 20 minutos de tensión total, el subidón es real. Es una experiencia más intensa y más pesada. Y eso no es para todos. Y claro, eso también hace que el género sea difícil de vender como el nuevo Battle Royale, porque no lo es y ni puede serlo. Ahora, ya sabiendo que es un extraction shooter, voy a explicarte el por qué creo que la gente ya está fastidiada de este género. Cuando eres el primer juego en salir con una mecánica distinta, puedes ser o no el pionero en este género. Si estás vendiendo bien con esa nueva mecánica, los demás competidores también querrán un pedazo de ese pastel, y ya dependerá de ti si te adaptas o dejas que la competencia te gane terreno. Miremos el caso de PUBG. Gracias a este juego, el género Battle Royale explotó de popularidad y todo el mundo quería hacer su propio VR. Y sí, puede que en un principio los juegos que se inspiraron les fuesen bien porque era la novedad, pero si no traían algo nuevo o algo que los hiciera distinto, la gente los abandonaba. ¿Por qué jugarías una copia que no te aporta nada nuevo cuando tienes ahí el juego original? Ahí está la clave, la innovación. ¿Con qué vas a innovar para poder sobresalir? PUBG fue la base. Muchos tomaron dicha base, pero únicamente 3 lograron coronarse: Fortnite, Warzone y Apex Legends. Fortnite logró sobresalir con su diseño más cartoon y su modo construcción. Warzone logró sobresalir con su jugabilidad de un Call of Duty y el Gulag, el cual te permite regresar a la partida nuevamente en un enfrentamiento 1 vs 1. Y Apex Legends logró sobresalir con sus leyendas, los cuales cada uno tiene habilidades únicas. Incorporó el poder traer de vuelta a un compañero ya muerto y una increíble movilidad. Y ya de ahí los demás Battle Royale que han salido últimamente
han tomado inspiración de estos 4 juegos. Créeme, la cantidad absurda de Battle Royale que hay en el mercado es increíble, pero a su vez, puedes encontrar uno que te termine gustando. Ahora, si nos pasamos a los Extraction Shooters, Tarkov fue el que popularizó el género. Pero a diferencia de los Battle Royale, que tomaron a PUBG de base y le metieron un par de cosas distintas, las compañías tomaron a Tarkov de base y de ahí no salieron. Arena Breakout, Delta Force, Grayzone Warfare, Incursion Red River, todos quieren ser Tarkov. Todos quieren ser un extraction shooter táctico y realista. No me sorprende por qué la gente ya está fastidiada de este género. Cada juego nuevo que sale es literalmente otro puto Tarkov. El único que ha sobresalido es Hunt Showdown. Lo que hace diferente a Hunt, además de su ambientación y sus gráficos obviamente, es que su gameplay es más enfocado en el PvP y en cazar monstruos para poder progresar y conseguir dinero. Es un juego increíble dentro del género, pero lamentablemente la gente sigue pensando que para poder triunfar debe ser una copia más del Tarkov. ¿O no? Me gustaría hablarte brevemente de 3 juegos de extracción que, si las cosas salen bien, podrían aportar algo nuevo a los juegos de extracción. Los extraction shooters no son para todos. La mayor queja que se menciona en este género es la frustración que uno siente al invertir cientos de horas para poder conseguir un buen loot y que de un segundo para otro un jugador te mate y lo pierdas todo. Aunque esto sea el propósito de este tipo de juegos, puedo entender la frustración de estas personas. Gente que apenas tiene tiempo para poder disfrutar un videojuego se va a encabronar cuando en una partida se encuentre con un equipo lleno de tryhards y le roben todo su loot. Muchos de ellos piden un modo PvE, donde no te puedes encontrar con jugadores reales y en cambio la inteligencia artificial sea agresiva, compleja y te traiga un desafío. Forever Winter es la opción perfecta para aquellas personas que buscan un extraction shooter exclusivamente PvE y que puedas jugar con tus amigos. Tiene una base muy prometedora. Su ambientación y dirección artística son brutales, además de una propuesta de extracción con una guerra activa que lo separa del resto. Pero no ha logrado explotar en popularidad por fallar muchísimo en pulir su jugabilidad y estabilidad técnica. Si logra refinar el núcleo jugable, podría ser uno de los títulos más originales del género, mezclando sigilo, caos bélico y supervivencia cooperativa como ninguno otro. Quién sabe, podría ser de inspiración para algún otro juego de extracción PvE. Un PvP-PvE Extraction RPG que combina combates brutales a corta y larga distancia con una profunda progresión de personajes, misiones y crafteo en la era napoleónica. ¡Qué verga! Tiene personajes con habilidades pasivas, tácticas y ultimates. Tiene un sistema de reputación el cual determina si los NPCs te venden mejores ítems. Tiene un árbol de maestrías y habilidades. Tiene un sistema de profesiones. Tiene un sistema de crafteo y también tendrá bosses que enfrentar. Sabe que este juego tomó algo de inspiración de Hunt Showdown y no podría estar más que contento. Este juego definitivamente es único en el género. Jamás se haya visto algo así y apunta a ser de los mejores juegos de extracción que saldrán en el 2026. Lamentablemente no tenemos mucha información de momento. Después de haber probado su última beta, puedo decir que Arc Raiders es especial porque todo en él, cada animación, sonido, mecánica y decisión de diseño está hecho con una intencionalidad brutal. No intenta ser otro Tarkov, sino que se pregunta por qué amamos los extraction shooters y reinventa cada parte de esa fórmula desde cero. Embark Studios no copió el molde del género, lo desarmó literalmente. Cada sistema de loot al combate busca que el jugador sienta tensión, asombro y libertad. Todo está construido para transmitir una sensación concreta, la emoción de sobrevivir a algo más grande que tú. Y lo mejor es que, en vez de depender del realismo extremo, Arc Raiders usa la fantasía. Robots que se comportan como si fueran reales y entornos que se sienten familiares, pero ligeramente extraños. Los enemigos son robots y eso cambia todo. No se comportan como humanos tontos con skins metálicos, sino como máquinas con objetivos claros. Hay drones que alertan a otros que te hostigan y otros que se sienten como mini jefes. Cada tipo tiene un propósito de diseño distinto, lo que evita el clásico problema del PvE aburrido o incoherente. El gameplay logra un equilibrio muy raro, intenso, táctico y divertido, sin caer en el castigo constante. No hay muertes instantáneas sin sentido, pero tampoco hay jugadores tanque. El tiempo para matar permite duelos tensos y momentos memorables. Y a diferencia de otros títulos del género, Arc Raiders piensa en los jugadores solitarios. Su matchmaking prioriza agrupar a solos con otros solos sin separarlos en colas distintas, logrando partidas balanceadas y tensas. El sonido, las animaciones y el sistema de extracción están cargados de significado. Desde escuchar una bengala a distancia hasta ver a un enemigo colarse en el mismo búnker para escapar contigo.
Todo alimenta esa narrativa emergente donde cada raid se siente como una historia propia. Y quizás lo más refrescante es que no es un early access, es un juego terminado, algo casi milagroso en este género. Al final, cuando hablamos de los extraction shooters, lo más honesto que puedo decir es que nunca fueron solo un género. Lo consideraría más un sentimiento. Esa mezcla incómoda de ansiedad y emoción que te hace sudar las manos mientras miras la puerta de salida sabiendo que alguien podría estar esperándote del otro lado. Eso es lo que los diferencia. Los Battle Royale fueron moda, sí, al igual que los MOBA. Pero los extraction shooters no buscan llenar estadios ni convertirse en eSports. Buscan algo mucho más íntimo. Esa satisfacción brutal de sobrevivir. El futuro de este tipo de juegos depende de muchos factores. Que los estudios encuentren un balance en la monetización, que sepan mantener vivas sus comunidades sin quemarlas con contenido vacío, y que entiendan que no todo el mundo quiere un clon de Tarkov, sino experiencias que jueguen con las emociones de otra manera. Y que, sobre todo, respeten esa regla no escrita. Si no hay riesgo real, no hay recompensa real. Entonces, ¿será este el futuro de los shooters? ¿El nuevo reinado que todos los AAA van a perseguir? Tal vez no. Tal vez los extraction shooters nunca llegan a la masividad de un Fortnite o un Warzone. Y, honestamente, no pasa nada. Porque su valor no está en conquistar el mundo, sino en ofrecer algo que ningún otro tipo de juego da. Y eso, en una industria saturada de puros clones, creo que ya es suficiente.